Tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Esta presentación más bien, como es el material previo, vamos a abordar la insuficiencia cardíaca cuando se encuentra más bien crónica, junto con los aspectos fisiopatológicos y un poco de teorías del mecanismo de esta patología de un corazón insuficiente. A pesar de los avances actuales en el manejo de la insuficiencia cardíaca compensada, el pronóstico para los pacientes con enfermedad agudamente descompensada no ha mejorado en general. En algunos países desarrollados, con recursos, la mortalidad en la primera hospitalización alcanza hasta un 16%. En la insuficiencia cardíaca, el corazón no puede movilizar suficiente sangre a presiones de llenado cardíaco normales para cubrir las necesidades metabólicas de órganos tan importantes como el cerebro, el riñón, el corazón y otros órganos vitales. El cuerpo básicamente responde liberando neurotransmisores que ayudan a mantener la presión sanguínea, pero con el tiempo pueden hacer que esta insuficiencia cardíaca empeore. Uno de estos transmisores es la renina, liberada por los riñones en respuesta a una disminución de la perfusión y el incremento de la actividad simpática. La renina activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ayudando a la transformación en el hígado de angiotensinógeno en angiotensina 1, la que enseguida es convertida en angiotensina 2 en los pulmones. La angiotensina 2 actúa en los vasos sanguíneos causando vasoconstricción. La angiotensina 2 también actúa en las células endoteliales estimulando la liberación de endotelina. La endotelina actúa en músculo liso vascular, causando constricción de arterias coronarias, al igual que venas y arterias sistémicas. A pesar de que esta vasoconstricción ayuda a mantener la presión sanguínea, también causa efectos maladaptativos en el corazón, debiendo este bombear sangre contra una resistencia incrementada en la arteria sistémica. La constricción de las arterias coronarias compromete el aporte de oxígeno al miocardio. La vasoconstricción también contribuye al desplazamiento de líquido hacia los pulmones y otros tejidos. La angiotensina 2 estimula las glándulas suprarrenales para liberar aldosterona, la cual induce a los riñones a resolver sodio y por ende también agua, devolviendo esto a la sangre y con esto se causa una retención y produce una sobrecarga de fluido que se exacerba con la venoconstricción existente. Así el edema pulmonar inhibe el intercambio gaseoso, la acumulación de agua dentro y alrededor de los pulmones incrementa el trabajo físico para la respiración y el paciente con insuficiencia cardíaca siente falta de aire y fatiga cuando esta es izquierda. Cuando es derecha se acumula líquido en las piernas e hígado y observamos retención en esos lugares. Esto cuando es derecha. Además, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a pesar de este sistema, también el cuerpo utiliza otros sistemas, como por ejemplo la adrenalina, que es liberada de las glándulas suprarrenales, o la noradrenalina de las terminaciones simpáticas. Estas catecolaminas aumentan la frecuencia y contractilidad cardíaca, además de causar constricción en arterias y venas. Con el tiempo, la sobrecarga crónica de volumen y los transmisores estimulan una remodelación cardíaca patológica, con fibrosis intersticial, apoptosis de células asociada a la remodelación, lo que disminuye, punto clave, la elasticidad de las paredes cardíacas, inhibiendo la capacidad del corazón para relajarse efectivamente. En resumen, la respuesta produce vasoconstricción, retención de sodio y agua, aumento de la frecuencia cardíaca y contractilidad, lo que da inicio a un círculo vicioso de daño al miocardio e insuficiencia cardíaca progresiva, pasando de una respuesta adaptativa a más bien una respuesta que ya no es tan adaptativa y tenemos más bien una capacidad funcional que se refleja muchas veces en la sintomatología del paciente. Cuando hablamos de definición de insuficiencia cardíaca, tenemos que tener presente de manera muy importante que esta patología, a diferencia de otras, es más bien una triada, donde cada uno de los tres elementos tiene que estar necesariamente presente para que nosotros podamos referirnos fehacientemente a que se trata de una insuficiencia cardíaca. Primero que todo, cuando nos referimos a signos, síntomas del paciente, con sus diferencias, síntomas en lo que siente el paciente, tienen que estar presentes los síntomas del paciente, los típicos como falta de aire en reposo o cuando ya es más avanzada, falta de aire durante el ejercicio, sensación de fatiga, frecuente o infrecuente, cansancio, al igual que sensación de inflamación, por ejemplo,
congestivo cuando es de tobillo. Luego tenemos los signos. Los signos básicamente son aquellos elementos que han sido objetivados por profesionales clínicos o por exámenes o procedimientos. Entre estos signos típicos de insuficiencia cardíaca, necesariamente tiene que estar presente alguno de estos. Por ejemplo, una taquipnea, estertores pulmonares, taquicardia, un derrame pleural, una elevación de la presión yugular venosa, edema periférico o una hepatomegalia. Hablamos también de una respuesta de edema periférico, hepatomegalia, como elemento congestivo, pero más bien son signos porque son más bien objetivados, a diferencia de la sensación. Y en tercer lugar, no menos importante, alteraciones estructurales y funcionales en reposo en el paciente. Esto más bien necesariamente necesitamos aquí muchas baterías de exámenes, por ejemplo un ecocardiograma u otro, un electrocardiograma o una radiografía de tórax, diferentes elementos que nos permitan ver, por ejemplo, una cardiomegalia o auscultar un tercer sonido, soplos cardíacos, anomalía electrocardiográfica. Por ejemplo, una hipertrofia ventricular izquierda se podría ver en un electrocardiograma, incluso va a ser una buena herramienta de evaluación, así como también elementos más difíciles de medir en la parte pública, como concentración elevada de péptido natriurético. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, en general hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, podemos encontrar sistólica, diastólica, congestiva y no congestiva, derecha e izquierda. Con el pasar de los elementos vamos a ir tomando ciertas características de esto y vamos a ir entendiendo que no es lo mismo que sea derecha que izquierda, que sea congestiva o no congestiva. Entre las herramientas con las cuales contamos nosotros para adecuar la terapia farmacológica crónica de los pacientes con insuficiencia cardíaca, se encuentra como elemento estructural la evaluación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Qué es esto? Esto, por ejemplo, es un ejemplo en dos dimensiones de evaluación de sístole y diástole, y la diferencia es lo que nosotros le vamos a llamar a esa diferencia en porcentaje la fracción de eyección. También existen otras herramientas que son en tres dimensiones, donde una diferencia entre la sístole y la diástole también nos permiten calcular esta fracción de eyección. Básicamente nosotros vamos a tomar este valor de la fracción de eyección para ver qué medicamentos podemos ir escalando en el paciente según lo vaya tolerando. ¿Para qué? Para hacer evaluaciones o intervenciones que disminuyan el riesgo de mortalidad y de rehospitalización. Esto se hace a través de un examen que se llama un ecocardiograma, que es pilar fundamental de apoyo a la terapéutica crónica que va a tener el paciente. Regurgitación aórtica. Ahora con Doppler color veo que existe ligera insuficiencia mitral, ligera insuficiencia tricuspidia, igualmente ligera insuficiencia aórtica. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, que son cosas mínimas que no tienen mayor importancia. ¿Que me falta amor? No que le falta amor, sino que es propio ya de su edad esos cambios. Voy a determinar la fracción de expulsión por ecocardiografía tridimensional. Bueno, señor Warman, quiero demostrarle que sí tiene corazón. Ese es el cálculo de los volúmenes en tres dimensiones, que el ventrículo izquierdo tiene una sincronía y una expulsión normal. No sé qué impresión tiene al respecto. Que me sorprende cómo se puede ver el funcionamiento del corazón en esta imagen en tercera dimensión. Además usted puede rotarlo, ¿verdad? Sí, lo puedo rotar. Mire, le voy a mostrar un plano de corte donde nosotros aquí podemos delimitar cómo es que se calculó esta función del ventrículo izquierdo. Usted decía que había una deficiencia en una de las aortas. En la válvula aórtica. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Es una ligera insuficiencia, muy ligera,
que le voy a... ahorita no puse aquí Doppler, no adquirí las imágenes de color en 3 dimensiones, porque era algo muy, muy pequeño. Esta es otra imagen de 4 cámaras en 3 dimensiones, donde ustedes... Bueno, básicamente estos elementos de un ecocardiograma no solamente entrega la fracción de eyección, sino que muchísimos otros elementos que son enriquecedores para la evaluación de los pacientes. Cuando vemos y analizamos cómo están estos cambios estructurales y la fracción de eyección de este ventrículo izquierdo, que es un elemento muy importante para la insuficiencia cardíaca, nos damos cuenta que existen diferentes estados en los cuales podemos hablar de un corazón con insuficiente, es decir, un paciente con insuficiencia cardíaca, pero con diferentes resultados de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. ¿Qué significa esto? Que su fracción de eyección del ventrículo izquierdo es mayor o igual al 50%. También estos pacientes se conocen como con insuficiencia cardíaca diastólica. Y aquí estamos aprendiendo un poco de clasificación de insuficiencia cardíaca junto con las anteriores. Existen varios criterios que se han utilizado para definir esta patología. El diagnóstico de esto es más bien un reto, ya que en gran medida uno tiene que excluir otras causas no cardíacas de la sintomatología que tiene el paciente, de los síntomas congestivos. Son fáciles de confundir. Y en general, ¿cuál es la desventaja de esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? Es que no existen tratamientos farmacológicos que permitan reducir la morbimortalidad. Es decir, tenemos pacientes que pueden estar igual de complicados o menos complicados que los pacientes que tienen una fracción de eyección disminuida, con la diferencia en que no hay tratamientos farmacológicos que reduzcan morbimortalidad. Dentro de este grupo o subconjunto de los que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección que se podría decir que están cercanas a la preservación de la fracción de eyección, están los que están en el borderline, es decir, como limítrofe. Estos pacientes se dividen más bien en un grupo marginal e intermedio. Sus características, los patrones de tratamiento y los resultados son más bien similares a los que tienen fracción de eyección conservada, es decir, no hay tratamientos farmacológicos que vayan a servir. Son aquellos que tienen fracciones de eyección entre 41 y 49. Van a tener comportamientos muy similares a los de fracción de eyección conservada, pero hablamos acá que están en más bien limítrofe, que tienen disminución de la fracción de eyección, pero están en límite y no tenemos estrategias farmacológicas que sean útiles en ello. Enseguida tenemos a un grupo un poco especial, un poco atípico, pero que es necesario que ustedes conozcan que existe este grupo, que son aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pero que han mejorado, que han tenido una mejora de su fracción de eyección. Se ha reconocido que este grupo de pacientes anteriormente tenía una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y que gracias a veces a los tratamientos farmacológicos ha aumentado un poco esta fracción de eyección. Estos pacientes tienen cierta mejoría y recuperación, son clínicamente distintos a aquellos que tienen fracción de eyección conservada muchas veces y en general es una población muy interesante. La idea es, si el paciente tenía fracciones de eyecciones más bajas, mantener la farmacoterapia que logró un poco mejorar esta fracción de eyección, no sacarla. ¿Por qué? Porque podríamos tener el sesgo de que el paciente vuelva a reducir un poco esta fracción de eyección, y en general es una población muy interesante donde se necesitan un poco más de investigación clínica. Finalmente tenemos nuestro grupo, el primero, aquellos que van a ser nuestro target, nuestro objetivo de tratamiento, que son aquellos que tienen un corazón con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, es decir, francamente reducida, es decir, menor o igual a 40%. También se conoce a esto como insuficiencia cardíaca sistólica. Ensayos controlados, aleatorizados, han permitido encontrar tratamientos que son eficaces
para reducir mortalidad y morbilidad. Y en esto vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que en la medida que ellos toleren la terapia farmacológica podamos iniciar, mantener y controlar a estos pacientes para reducir su patología, progresiones, descompensaciones e ingresos hospitalarios. Junto con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, también es muy importante tener claridad de la clasificación de clases, más bien de síntomas de actividad del paciente. Esto más bien clasificación de síntomas es lo que el paciente refiere de cómo se siente en su basal. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4 son 4 clasificaciones. Generalmente en salud mientras más es peor. La clase 1, el paciente, la actividad física normal no causa excesiva disnea ni fatiga o palpitaciones. No tiene limitaciones para hacer actividad física. Aquí el paciente puede sentir cierto nivel de disnea, fatiga o palpitaciones, pero son más bien muy leves. Aquí hablamos que está como cercano a ser asintomático. En la clase 2, el paciente tiene una ligera limitación para la actividad física. En general se siente cómodo en reposo, pero la actividad física normal, le resulta una excesiva disnea, fatiga o palpitaciones. La clase 3, el paciente en reposo, estando en reposo, no tiene problema, pero tiene una marcada limitación para la actividad física. La actividad física menor que lo normal le resulta una excesiva disnea, fatiga o palpitaciones. Y finalmente, la clase 4, el paciente tiene incapacidad para mantener la actividad física sin molestia. En general, puede tener síntomas incluso en reposo, pero si estos no están presentes, no podemos decir que no tiene clasificación 4. ¿Por qué? Porque puede haber síntomas en reposo, es decir, no es absoluto. Si se realiza alguna actividad física, las molestias aumentan. La clave es que tiene incapacidad para mantener la actividad física sin molestia. Y es muy probable que tenga sintomatología en reposo. Esa es clasificación 4. También existen otras clasificaciones. A la derecha tenemos las que vimos recién. A la izquierda están la clasificación que tiene la AJA, pero no es sintomático, no es clasificación sintomática como la que vimos recién, sino que es más bien estructural. Es importante conocer que hay diferentes tipos de clasificación y que hay ciertas correlaciones. Por ejemplo, que la A no se correlaciona con la clasificación funcional. En la la AJA dice que básicamente hay algo alto riesgo, es como potencial. Alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero sin cardiopatía estructural o síntomas de insuficiencia cardíaca. Como no hay síntomas, no es clasificación 1. Acuérdense que el 1 es clasificación de sintomatología. Es decir, es como un paciente de riesgo de insuficiencia cardíaca. Es interesante que en A, por definición, el paciente podría no tener insuficiencia cardíaca, pero sí tiene un riesgo de. En la clasificación B, va a haber una correlación con funcional 1. Generalmente hay una cardiopatía estructural, es decir, hay cambio en la estructura, pero sin signo o síntoma de insuficiencia cardíaca. Es decir, es lo que hablábamos en el 1, que es muy poco síntoma o casi nada, pero aquí hay algo que está silente y que hay un cambio estructural. En la clasificación C, hay una enfermedad cardíaca estructural con los síntomas anteriores o actuales de insuficiencia cardíaca. Y siendo esto cambio estructural y existiendo síntomas, pueden ser todas las clasificaciones, porque la clasificación depende de la cantidad de síntomas. Es decir, la clasificación C estructural puede ser 1, 2, 3 o 4 en la clasificación de sintomatología. Y finalmente, la clasificación D se habla más bien de una insuficiencia cardíaca que es refractaria y que requiere muchas veces una intervención especializada. Acá más bien hablamos de etapa 4, que es la etapa un poco más compleja. ¿Por qué? Porque el paciente no ha podido llevar a cabo actividades físicas sin tener síntomas de insuficiencia cardíaca o tiene síntomas en reposo. En general, cuando nos enfrentamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca, indistintamente de sus fracciones de eyecciones,
vamos a encontrar que existen otras dimensiones que son tan importantes como el estudio ecocardiográfico y la fracción de eyección, que son el nivel de síntomas y signos típicos que tiene de la insuficiencia cardíaca. Luego vamos a observar que existen incluso clasificaciones que también nos permiten, en complemento con la fracción de eyección, saber cuáles son los mejores tratamientos para mantenerlos al alta o a cronicidad en los pacientes. Pero tenemos que por lo menos saber que existen ciertos síntomas típicos en los pacientes que a veces son un poco confundentes porque se pueden confundir con otras patologías, como el EPOC, por ejemplo. Síntomas típicos van a ser disnea, ortopnea, una disnea paroxística nocturna, muy interesante, una baja tolerancia al ejercicio como gran síntoma referido por los pacientes en la entrevista, sensación de fatiga, cansancio y una sensación también de inflamación en los tobillos. Luego, los signos van a ser anteriormente, pero también tenemos que reconocer ciertos signos, por ejemplo, menos típicos. Una presencia de una ascitis. También aquí tenemos que discriminar un poco de cosas como hipoalbuminemia o daño hepático crónico, porque también el paciente puede presentar una hepatomegalia como un signo más bien congestivo, mantener un pulso irregular, taquicardia y taquipnea, o las crepitaciones pulmonares. Estos también son de otras patologías, por eso es que es tan difícil hacer una asociación. Y entre los síntomas menos típicos, aquellos que menos va a referir, son una tos nocturna y sibilancia. Aquí también hay confundente de patología respiratoria. Puede ser incluso una pérdida de peso, pero esto más bien se ve cuando la insuficiencia cardíaca es muy avanzada. La pérdida de apetito, un poco confusión temporoespacial, pero de manera aguda en los ancianos. Sensación de palpitaciones, incluso a veces un síncope, y en algunos casos depresión, pero aquí hay que tener cuidado con depresión porque podría ser un diagnóstico errado al tener un paciente con dificultad respiratoria. Alteración electrocardiográfica que podemos nosotros observar, por ejemplo, va a ser primeramente una hipertrofia ventricular izquierda, que es como algo muy fácil de ver en un electrocardiograma y bastante más adecuado, incluso mejor que en un ecocardiograma. Y esto nos va a dar las primeras directrices de este cambio estructural en el ventrículo izquierdo. Otro antecedente que nosotros podemos relacionar con la insuficiencia cardíaca es más bien asociar lo que serían las anomalías con ciertas causas que podrían ser confundentes con otros antecedentes, porque no solamente una taquicardia sinusal se va a correlacionar con una insuficiencia cardíaca aguda, que sea una descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica, sino que también con otras alteraciones como un hipertiroidismo o una anemia severa que requiere esta taquicardia, aumentar el gasto cardíaco para mantener cierto nivel de presiones arteriales, por ejemplo, o unas condiciones patológicas infecciosas. También va a ser como una causa discriminante de un flutter o un aleteo o una fibrilación auricular. Alteraciones tiroideas también podrían ser el inicio de hormonas tiroideas que pueden descompensar una fibrilación auricular. No es infrecuente que los pacientes tengan insuficiencia cardíaca en concomitancia con fibrilación auricular. Y en ese sentido tenemos que saber que ciertos antecedentes, como que la taquicardia no solo va a ser de insuficiencia cardíaca, sino que más probablemente va a ser de la FA, la existencia de algunas arritmias ventriculares, y aquí hay que pensar que tampoco es infrecuente que exista una isquemia o un infarto y que el paciente después del infarto, como nos pasa epidemiológicamente hoy día, es que el paciente con infarto no muere, sino que vive, y entre los cambios estructurales que ocurren en el corazón también pueden llevarle a una insuficiencia cardíaca, que podría ser también un confundente. Otros antecedentes interesantes son los bloqueos aurículos ventriculares. Esto es el bloqueo que se produce en el impulso entre las aurículas y los ventrículos. Y junto con estas miocardiopatías asociables o no con la insuficiencia cardíaca, también aquí hay que mencionar ciertos antecedentes que no están ahí, como los betabloqueos o los antagonistas de calcio no diiopirínicos, que tienen la potencialidad de generar estos bloqueos auriculoventriculares, o traspasar los bloqueos auriculoventriculares cuando son grado 1 a grado 2, grado 2 a grado 3. Grado 3 es bloqueo completo, grado 1 es el grado más leve,
el 2 es el intermedio. Tenemos esas tres gamas y los beta bloqueadores y antagonistas de los canales de calcio no hidropirínico. Beta bloqueadores van a tener una contraindicación en bloqueo 2 o 3 y los no hidropirínicos en general uno no los va a usar en insuficiencia cardíaca, salvo una sola publicación donde mencionan que mejoraría la tolerancia al ejercicio en la insuficiencia cardíaca diastólica, pero con un margen de pacientes bastante estrecho, cerca de 200 pacientes, bastante bajo. ¿Cuáles son las alteraciones frecuentes que nosotros vamos a encontrar en las pruebas de laboratorio en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Sin duda, una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque una insuficiencia renal prerrenal podría ser asociable con una disfunción de la capacidad de mover la sangre, una alteración hemodinámica prerrenal. Y esto podría causar una insuficiencia renal aguda o la mantención de tasas de filtración glomerular bajas. Pero también hay que pensar que van a haber otras causas. Otras causas que pueden asociarse con esta disfunción renal asociable con la insuficiencia cardíaca, que son el mismo tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como los IECA, ARA2, en el sentido de que disminuyen la presión de filtración glomerular por acción en la arteriola aferente, de inhibir el mecanismo compensatorio que existe de aumento de la presión de filtración intraglomerular para mantener la conservación de las tasas de filtración renal. Lo que hace el IECA-2, que nos sirve para nefroprotección y que también nos disminuye la proteinuria y disminuye la progresión de enfermedad renal crónica, va a ser disminuir esa presión de filtración glomerular, con el inconveniente lógico de que eso podría traer como consecuencia la producción de una insuficiencia renal favorecida de manera prerrenal con la alteración hemodinámica de la insuficiencia cardíaca de este corazón que bombea insuficientemente sangre. La deshidratación también es un factor de riesgo y los AINES, al igual que el IECA, mismo mecanismo de inhibición, pero más bien ligado a la prostaglandina G2 en anterioridad aferente. Algunos fármacos nefrotóxicos, pero que en insuficiencia cardíaca no van a ser más nefrotóxicos que los IECA o ARA2. Otra patología bastante relacionable son la hiponatremia y más bien insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Por qué podemos encontrar hiponatremia? Porque podemos usar diuréticos, por ejemplo tiacidas, que vamos a encontrar hiponatremia e hipocalemia por tiacidas de manera más prevalente en los viejos, porque tienen un volumen, una cantidad de líquido o de volumen intracelular y de plasma disminuido en relación a un adulto. También vamos a encontrar hiponatremia por una razón muy particular, es que la insuficiencia cardíaca por sí misma puede generar un CADH, una síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Y esto más clásicamente de esta hiponatremia, donde nosotros vamos a tratar de calcular la osmolaridad asociado a las mediciones de sodio, de glucosa, del nitrógeno ureico. Calculamos la osmolaridad, nos va a dar los osmoles por kilo, y si tiende a ser menor a 250 aproximadamente, va a ser hipoosmolares, lo que si es con el volumen, con el VEC, con la estimación del volumen extracelular, que se encuentra aumentado, nos podríamos tener algunas señales de que sea CADH, pero medir los electrolitos en orina y compararlos con el electrolito en sangre van a ser más orientativos para determinar esta etiología, que la patología en sí misma, la insuficiencia cardíaca, puede producir un CADH y una hiponatremia, y que debe ser abordada según sean los síntomas del paciente. No todas las hiponatremias se abordan de la misma manera. Si es crónica, va a ser muy lentamente, no pasamos 8.000 equivalentes por día, mucho menos. Y la estrategia farmacológica del CADH no es tanto suplementación de sodio, sino que la restricción hídrica, un balance hídrico, que es medir todo lo que entra y todo lo que sale, y que el balance sea negativo. ¿Para qué? Para que perdamos esta agua y por ende corrijamos la anatremia, pero más bien corrigiendo el volumen. Esa es la estrategia del CADH, muy distinta de una hiponatremia por diuréticos tiacídicos, que va a ser justamente todo lo contrario, va a ser suplementación de suero fisiológico con ampollas de cloruro de sodio, agregadas o con soluciones que tengan mayor cantidad de sodio que el suero fisiológico. Cuando tengamos una hipernatremia, más bien muy poco prevalente, va a ser más asociado a un consumo inadecuado de agua. Una concentración va a ser como una hipernatremia, pero en realidad no es que haya más cantidad de sodio, sino que lo que ha disminuido la cantidad de volumen, y por ende aparece una hipernatremia que se recupera fácilmente al rehidratar el paciente.
Otro antecedente son la hiperpotasemia o hipercalemia, más bien asociable con los fármacos para tratamiento, que son los IECA y ARA2. Por sus mecanismos implicados, podrían producir una hipercalemia, sobre todo en mecanismos compensatorios. Acá, interesante es que no siempre vamos a suspenderlo, a veces podemos manejar la disminución posológica dependiendo de cuán aumentado están los niveles de potasio. Si están 5.5, 5.8, uno podría mantener y bajar dosis y ver cómo responde. No siempre vamos a suspender estos medicamentos. Obviamente, si hay una alteración electrocardiográfica, como puede ocurrir en la hipercalemia, vamos a tener que suspenderlo, sin duda. Finalmente, interesante es que los diuréticos de asa, la hidroclorotiazida, por ejemplo, los diuréticos de asa como furosemida y las tiazidas como la hidroclorotiazida, sin duda que pueden favorecer una hiperuricemia. Y el paciente puede tener una hiperuricemia asintomática o puede tener una gota declarada favorecida por estos diuréticos que son usados para el manejo de los procesos congestivos de la insuficiencia cardíaca. Y tendremos que valorar en ese sentido si es que corresponde o no, si vale la pena o no, el inicio de allopurinol, que en geriatría se inicia con dosis de 100 miligramos al día y luego se ajustan por los molestias, sobre todo gastrointestinales y los eventos adversos que ocurren. Y junto con aquello habrá que evaluar si es que vale la pena manejar en el contexto de que si tiene una enfermedad renal crónica, podríamos disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica al manejar esta hiperuricemia asintomática. Si es asintomática y no tiene enfermedad renal crónica, no va a ser tan buena idea el allopurinol, porque el allopurinol al inicio puede favorecer el procedimiento o el desarrollo de una gota, de aparecer la sintomatología, y si la sintomatología estuviese declarada, en otra sección, si la sintomatología estuviese declarada, sin duda que habría que hacer manejo farmacológico en estos casos. Y tenemos mejor respuesta a la cronicidad con allopurinol que con colchicina. Antecedentes menos frecuentes son las albúminas bajas, más bien se asocia con la fragilidad, con la disminución de ingesta proteica, con baja condición económica, con baja ingesta de proteína. Va a ser también más prevalente en los pacientes que tienen úlceras por presión, de inmovilismo severo, porque tienen una pérdida o mayor requerimiento de proteína y una mejor ingesta también. Las demás son bastante menos prevalentes. Pruebas tiroidia que son destacables, que en los pacientes geriátricos también hay mayor prevalencia de un hipotiroidismo, y en estos hipotiroidismo podía correlacionarse con diferentes disfunciones. Por ende, en general, las estrategias son más bien a un control muy frecuente de la TSH en pacientes que tengan alguna señal de hipotiroidismo, ya sea clínico o subclínico. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que nosotros como farmacéuticos podemos realizar a los pacientes? Sin duda, un rol que nadie mejor que nosotros va a cumplir en el equipo, tanto en temas educativos como habilidades de autocontrol, poder hacer lo que los demás no hacen. Es comprender un poco la definición y etiología de la insuficiencia cardíaca, explicarle al paciente de qué se trata su enfermedad, en qué consiste, cuáles son los parámetros que hay que hacer, tanto por qué ocurren los síntomas, por qué él se siente congestivo, por qué tiene disnea, por qué se le inflaman los tobillos. Y luego de eso, de que le explicamos esta explicación breve de los mecanismos para traducidos, un poco llevado al entendimiento del paciente, podemos educarlo también en los signos síntomas para que él no solamente los conozca, sino que también los identifique. Y esto podría ayudarnos a ver la evolución de ello. Por ejemplo, para nosotros pesarnos podría ser un antecedente que sirva para un contexto de que queramos ver cuánto está nuestro peso, la cantidad de grasa que tenemos. En el paciente con insuficiencia cardíaca, sobre todo en el paciente con insuficiencia cardíaca sintomática, con claridad en la congestión que puede ocurrir, en estos pacientes podemos encontrar grandes variaciones de peso, incluso variaciones de 2 kilos, de 3 kilos o de 5 kilos.
mismos kilos que nosotros perdemos durante, o que el paciente podría perder durante la hospitalización, si le sometemos a un balance hídrico, con una restricción de la ingesta hídrica, con incluso uso de diurético de asa para mantener este manejo depletivo, eliminar la mayor cantidad de líquido posible, con ello la congestión pulmonar, la congestión en tobillo y esta descompensación, para con la salvedad lógicamente de la limitación renal, que no vayamos a causar una lesión renal por, ya sea por hemodinamia o por volemia, más bien prerrenales. También esta signos síntomas nos puede ayudar a que el paciente conozca estas congestiones y según la congestión él puede identificar cuándo tendría que usar un diurético, por ejemplo. Si se va con indicación de un diurético tiacídico, el paciente podría identificar cuándo se siente congestivo y en SOS, según esa necesidad por congestión, evaluar el uso de los diuréticos tiacídicos para no dejárselo a cronicidad y que el paciente no ingrese después con una descompensación asociada al diurético tiacídico, con una hiponatremia severa, sintomática, que curse con confusión, compromiso de conciencia en el peor de los casos, pero que uno ve en el paciente geriátrico cuando lo toma cronicidad, sobre todo cuando tiene alguna disfunción renal, porque los diuréticos tiacídicos tienden a ser un poco inefectivos, con clínicas de creatinina bajo 30 ml, pero inefectivo desde el punto de vista terapéutico, pero efectivo en producir las reacciones adversas y la alteración electrolítica que tienden a ser incluso severas. Uno ha tenido la experiencia de tener ingreso de pacientes con 109 mil equivalentes por litro, que son hiponatremias graves. Ayer mismo, hoy día, me tocó evaluar a un paciente con una hiponatremia secundaria antiacídico, con sodio de 116, sintomático, confuso, comprometido de conciencia y que en este día de hospitalización ya por lo menos recuperó la capacidad cognitiva, todavía sigue desorientado, sigue en tiempo y espacio. Otro antecedente, poder explicar el tratamiento farmacológico, tratar de explicarle al paciente y que no solo explicarle, sino que también pedirles que él nos refiera a lo que nosotros le acabamos de explicar, que él nos cuente a nosotros, para ver si no solamente recibió la información, sino que acaso la comprendió fehacientemente cuáles son las indicaciones que tiene que seguir en los tratamientos de medicamentos, cuáles son las dosis, cuáles son los efectos adversos que puede reconocer. ¿Por qué? Porque podría tener un efecto adverso y él lo mantiene silente, no lo refiere ni siquiera en la entrevista de control, y que él pueda referirlo fácilmente y pueda referenciarlo y saber también a priori qué medidas puede hacer de manera aguda. Podemos también intentar hacer educaciones que tengan que ver con cambios conductuales. Esto los psicólogos le dicen terapias cognitivo-conductuales, es decir, cambiar el hilo conductor, lo que hay entre lo que la persona piensa y después lo que hace. Más bien lo que se hacen es cambiar antecedentes interpretativos de la cognición, porque a veces la realidad en general no se puede cambiar, pero lo que se puede hacer es cambiar la interpretación de ideas que nos lleven a resultados que estén equivocados. Y por ende, cuando uno hace una reeducación enseñando la importancia de dejar de fumar, la importancia de mantener la presión arterial, la importancia de un buen control glicémico, del diabético o del control de la obesidad, en realidad nosotros no necesitamos decirle al paciente que fumar favorece el riesgo cardiovascular, ni la obesidad, ni la diabetes, sino que llevarlo a ciertas estructuras cognitivas que son los importantes para él. Para modificar estos factores de riesgo, sin duda, uno tiene que ver cuáles son los intereses que tiene el paciente. Si el paciente, por ejemplo, no está muy interesado en su salud, por ende, él sabe que fumar puede producir una mayor cantidad de infartos, no va a cambiar su conducta por aquello, pero si él le interesase, por ejemplo, una nieta con la cual tiene un gran vínculo, tomar este punto como un punto interesante o incumbente que nos parece muy importante o que le parece al paciente muy importante como su idea central de vida, intentarlo colocar en el lugar del objetivo, del lugar motivador. Por ejemplo, situarlo en la realidad de que esa nieta, por ejemplo, que él tiene un gran afecto, en algún momento lo va a necesitar. Que si él no se cuidase en el control del tabaquismo, en el control de la glicemia, es probable que él no esté ahí
cuando ella lo vaya a necesitar en su vida. Y por eso es que él se tiene que cuidar, porque él va a entender que a través de ese modo de importancia que él le da a las cosas, va a asociar un vínculo entre este cambio conductual con un objetivo más lejano a lo que uno siempre cree de manera lógica que es la salud de uno mismo. En general las personas no tienen tanta buena concepción de su propia salud, sino ya hubiesen dejado de hacer este mal control de su patología. Por ende hay que llevarlo hacia un lugar de importancia, situarlo en un lugar de importancia que les permita lograr el objetivo, y a nosotros también en lograr nuestro objetivo de modificar un factor de riesgo terapéutico, pero en base a qué, a lo que a cada persona le interesa, que son todas las personas tienen intereses distintos. También podemos realizar recomendaciones generales de dieta, y acá podemos comentar la restricción de ingesta de sodio. En muchas guías aparece detallada la cantidad de ingesta de sodio que hay que consumir como máximo, fijan 3 gramos, 6 gramos día, en valores que oscilan entre esos parámetros, pero en realidad la pregunta es quién puede medir 6 gramos o 3 gramos de sodio. Es un poco ilógico. Aquí las orientaciones más bien van relacionadas con algo que sea visual, análogo, comparable, como las tapitas de lápiz Bic, y llevar a una recomendación dietaria que equivalga a esas tapitas Bic de cantidad de sodio. Va a ser una forma adecuada de reorientar en lo que son las estrategias de dieta. Evitar la ingesta excesiva de líquido, más bien mantener una ingesta de líquido moderada, pero no una sobreingesta de líquido, sobre todo si el paciente tiene comorbilidades, porque si ingiere mayor cantidad de líquido, sin duda que vamos a tener mayor factor congestivo. Si consume mayor cantidad de sodio, el sodio mantiene consigo el agua, y la volemia, básicamente, más que el volumen de agua, es la cantidad de sodio que hay. Para los nefrólogos ese es el sentido de la volemia, la cantidad de sodio, porque siempre van a estar relacionados. Entonces, si alguien tiene una gran cantidad de ingesta de sodio, seguramente va a tener sed, seguramente va a tener consumo de agua y vamos a tener una gran cantidad de congestión. Mismo caso de que si consume gran cantidad de líquido. Con el alcohol, mantención moderada es para no producir los efectos secundarios del alcohol, y también evitar la desnutrición, porque muchos pacientes se comprometen del ánimo al ver que sus capacidades funcionales están disminuidas, y también en lo que se llama en geriatría las dimensiones de la dimensión mental de la patología, porque se abordan las 4 dimensiones de la geriatría: biomédica, social, funcional y mental. Las afectaciones siempre van ligadas, y quien tenga una insuficiencia cardíaca, que pierda su modus vivendi, que pierda su actividad de valencia, que pierda sus interrelaciones personales, es muy probable que vaya hacia el camino de la fragilidad, y en ese camino de la fragilidad que conlleve esto a una disminución de las interacciones interpersonales y una disminución del estado de ánimo. También eso tenemos que tratar de prevenirlo, por eso mantener una buena nutrición, una buena sociabilización, una buena red de apoyo, una mantención de la funcionalidad en el paciente para que no llegue a un estado de inmovilismo severo asociado a las comorbilidades. También recomendar ciertos ejercicios básicos, aquello en que se sienta seguro y cómodo prácticamente, porque los ejercicios extenuantes sin duda que van a ser una contraindicación a alguien que tiene una capacidad funcional disminuida. Tenemos nosotros la responsabilidad de aprendernos un poco esto para poder hacer una reeducación referente a los trastornos del sueño, los mayores factores de riesgo. El paciente requiere vacunarse contra el neumococo y la gripe. La actividad sexual no es algo que tengamos que restringir, sino que más bien buscar estrategias para que el paciente se mantenga con cierto nivel de actividad. Reconocer que muchas veces hay insomnios secundarios a estas patologías, sobre todo si hay déficit de ventilatorios. Entender también que hay factores que este es un factor de riesgo para desarrollar depresión, pero también se puede confundir en los screening diagnósticos, la sintomatología, con sentirse cansado, por ejemplo, perder energía, dimensiones importantes del trastorno del ánimo que puede estar confundidos por un mal manejo de una insuficiencia cardíaca. Por ende, nunca evaluar al paciente cuando está descompensado, sino que en su basal. Y también cuando esto ya es más comprometido y pasa a una etapa más avanzada,
también tener un apoyo desde el punto de vista psicológico si el paciente lo requiriese. Bien, entre los aspectos ya hemos entendido lo que es insuficiencia cardíaca sistólica, diastólica, congestiva y no congestiva, derecha e izquierda que compromete. También sabemos que hay una etapa crónica y que hay eventos agudos que desencadenan una descompensación y nuestra idea después es compensarlo. Ya a esta parte entendimos lo que eran las diferentes clasificaciones, en qué involucra y qué significan estos diferentes tipos. Bueno, eso ha sido lo que lo más importante, o los tópicos más importantes que podemos abordar en la primera clase, más bien correlacionado a fisiopatología, entendimiento de la comorbilidad, entendimiento de los factores y las modificaciones de factores ambientales, entender la clasificación. Esto ya nos prepara a nosotros para poder iniciar un nuevo camino, pero más bien aquí a las estrategias terapéuticas farmacológicas propiamente tal. Anteriores son tan importantes como la farmacológica, que muchas veces se dejan de lado. Y podría ser nuestro rol como farmacéutico estar ahí con el paciente y poder entregarle esas orientaciones, ese feedback que los demás clínicos no van a tener la preocupación de muchas veces indicarlo, o van a estar apurados y van a entregar algo de información muy breve, de manera escueta, por la actividad propia clínica a lo mejor de un hospital, y que en cierto lugar de la atención sanitaria, que en realidad es la parte más importante, en la atención a paciente profesional, podamos nosotros tener la confianza de entregar estas directrices y que el paciente muchas veces nos termina diciendo, ay, pero si nadie me dijo a mí eso, y gracias a usted, muchas gracias porque usted me lo acaba de decir. Y eso es como, eso nos puede ayudar a decir que en cierta medida lo estamos haciendo bien. Por lo que esta primera presentación nos ha ayudado a abordar esa importante temática y prepararnos para la segunda, que ya empezamos a ver la farmacología del paciente crónico para reducción de morbimortalidad. Muchísimas gracias.